Bueno, buenas tardes. En nombre de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemática, muchas gracias por asistir a la primera conferencia que vamos a dar en este nuevo curso escolar 22-23. Y vamos a arrancar con la colección Miradas Matemáticas, con el libro de Miquel Alberti que acabamos de publicar hace poco. Aunque se lo recordaremos después, le recordamos que se puede adquirir el libro a través de la web de la Federación en la sección de publicaciones y que durante estos días, prácticamente durante un mes, se puede obtener un buen descuento. Y para presentar a Miquel tenemos a Yolanda Guevara, miembro de la directiva de la Federación, que es la responsable de la revista Zoom, a la cual aprovecho para felicitarle por el número 100 que acaba de salir y que es un precioso número. Adelante, Yolanda. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Me complace muchísimo presentar a Miquel Alberti Palmer, amigo, compañero, con el que he trabajado durante 6 años en la revista Suma. Miquel es profesor y maestro, como veremos en esta breve presentación. Tiene formación matemática, catedrático de matemáticas de secundaria y doctor en didáctica de las matemáticas. Él empezó su trayectoria profesional, como muchos de nosotros, con clases basadas en contenidos, tal como él las había recibido. En este paradigma, ser un buen profesor era explicar bien y que los alumnos entendiesen los nuevos conceptos. Pero pronto se aburrió de hacer las clases así. Además, Miguel le gusta viajar y en sus viajes descubrió nuevas culturas. Vio que otras culturas resolvían problemas matemáticos de forma diferente. Incluso aprendió de personas que nunca habían ido a la escuela. Esto le hizo plantearse nuevas situaciones de aprendizaje en las que el objetivo no era introducir un contenido, sino desarrollar ideas matemáticas e incluso cuestionar las que ya tenía el alumnado. Este cambio metodológico le llevó a iniciar su tesis doctoral, que ya finalizó hace muchos años, de título Interpretación matemática situada de una práctica artesanal. Miquel es crítico con las reformas educativas. Ahora estamos en tiempo de reformas educativas y, bueno, pues viene al caso hablar de estas cuestiones. Porque según él, y según muchos de nosotros, una reforma educativa puede quedarse en un cambio de vocabulario y de terminología, cuando en realidad lo que debe provocar una reforma es cambios metodológicos en el aula. Y estos cambios se deben probar, se deben contrastar y esto requiere un tiempo. En 1996, con la reforma educativa que llevaría a la ESO, su pregunta principal era: ¿pero en el aula? ¿Qué voy a hacer en el aula? Es decir, que su preocupación siempre ha sido qué hacer en el aula, no grandes teorías y grandes discursos. Durante los últimos cursos de su vida profesional en el Instituto Vallès de Sabadell, formó parte del proyecto In Situ, del que se siente muy orgulloso. Estamos hablando de proyectos en los que intervienen diferentes materias y que las matemáticas son una parte del proyecto, pero hay muchas cuestiones más. En definitiva, se podría resumir su vida profesional diciendo que empezó siendo profesor de matemáticas porque controlaba muy bien los contenidos que el alumnado de bachillerato debía aprender, y acabó siendo maestro porque no quería limitar la creatividad del alumnado de primero de ESO. Y hacemos un guiño porque realmente ser maestro es mucho más que ser solo profesor. Bueno, os dejo con Miquel, que seguro que nos explicará qué situaciones de aprendizaje planteó con sus alumnos para llegar a escribir la retícula matemática, uso y recursos más allá del espacio bidimensional. Porque conociendo a Miquel, estoy segura que todo lo que sale en el libro proviene de sus clases. Muchas gracias.
Hola. Se te escucha, Miquel. Sí, pero no se me ve en pantalla. A ti se te ve en pantalla, lo que todavía no vemos es la presentación. Ha habido un momento en que has compartido y has dejado de compartir. Vale, un momento. ¿Ahora se ve? No, ahora no estás compartiendo. Ay. Lo habías hecho y habías empezado el proceso, pero lo paraste en algún momento. Ahora está empezando. Tienes que ir a la aplicación. Y ahora, perfecto. Ahora se ve. Perfecto, sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias a Yolanda por la presentación. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que ha dicho sobre mí. Y como ha dicho ella, ahora os voy a presentar un poco la retícula matemática, el libro número 21 de la colección Miradas Matemáticas, y voy a tratar de deciros algo sobre el libro y detalles del libro sin decirlo todo para que valga la pena comprarlo, ¿vale? Para comenzar, os voy a explicar un poco la gestación de la obra. Como ha dicho Yolanda, la verdad, tuve la idea de hacer un libro sobre la retícula matemática a través de las actividades matemáticas que había realizado en el aula con mis alumnos un poco antes y durante el proyecto L'Institut, en el Institut Valles de Sabadell. Algunas de esas actividades fueron publicadas en la sección Crónica de una clase no anunciada de la revista Suma. Y primeramente mi propuesta era hacer un libro sobre la cuadrícula exclusivamente, entendiendo por cuadrícula esas cuadrículas que todos los alumnos de todo el planeta Tierra tienen en los cuadernos cuadriculados. Es decir, una composición de celdas cuadradas, todas ellas. Pero cuando el comité editorial vio mi propuesta, propuso ampliar la perspectiva a otras retículas, como si tratar solamente la cuadrícula fuese algo un poco demasiado encerrado, ¿no? Me pareció bien y el resultado fue mejor de lo que yo esperaba y que me incitó a hablar de un nuevo tipo de retícula de la que os hablaré más tarde. El libro se distribuye en 6 capítulos, cada uno de los cuales termina con una propuesta de actividades para el aula. Estas actividades son de tipo abierto, o sea, con una perspectiva constructivista pero abierta, sin que se determinen tareas específicas para el alumnado. El primer capítulo trata de urdir el plano. Comienzo con una definición, la definición lingüística de retícula o de cuadrícula que se puede encontrar en el diccionario, y hablo un poco de las cuadrículas, la analógica y la digital, que son, la analógica vendría a ser las cuadrículas trazadas que tienen los alumnos en los cuadernos de apuntes, y las digitales son las de las pantallas como las que estamos mirando. Son ambas absolutamente universales. Y luego otras 2 retículas, que son la retícula polar, muy importante en matemáticas, y la retícula isométrica, que es esa retícula que tenéis aquí en la figura de en medio, que está compuesta de triángulos equiláteros y que se utiliza para, digamos, representar las situaciones realistas de los videojuegos, como tenéis ilustrado a la derecha. No voy a hablar con mucho detalle de esto para que lo podáis ver en el libro. Como podéis ver, las retículas digitales las hay de diversos tipos, compuestas de píxeles que determinan tanto la resolución como el formato de las pantallas digitales.
En una de las actividades que propongo para el aula, hablo de los captchas y de ser o parecer una retícula. Por ejemplo, la fotografía que tenéis es el suelo de una acera típica y muy popular de Barcelona, con esas baldosas decoradas con círculos. Entonces, cuando tomé esa fotografía, pensé, un ordenador diría que esto no es una cuadrícula. En cambio, un ser humano diría que sí lo es, no porque no lo parezca, porque la foto no la muestre, sino porque sabemos que realmente lo es. Entonces se me planteó la cuestión de el ser o el parecer. En esa imagen no se aprecia una cuadrícula, pero sabemos que lo que esta imagen representa sí corresponde a una cuadrícula. Una cuadrícula, por cierto, en la que hay unas juntas que no son de espesor nulo, como sería la cuadrícula matemática, ¿no? Sino que en el mundo real tienes que tomar en cuenta la junta y la celda. Y por último, cierro el capítulo con una reflexión alrededor de que el plano matemático no es algo sobre el que se pone una retícula, como sucede en las páginas de un cuaderno. Digamos, en la página en blanco uno puede dibujar una cuadrícula, pero en el plano matemático es el producto de la tama y la urdimbre de la más fina de todas las retículas, ¿vale? En este caso, cuadrículas, ¿vale? El segundo capítulo está centrado en el centro de la celda. Tomo digamos, como centro de enfoque la celda de diversas retículas. Aquí podéis ver una celda cuadrada de una cuadrícula, una celda triangular y una celda que sería un fragmento, bueno, una de las celdas de una retícula polar. Entonces, el significado que se suele dar a la palabra centro en el lenguaje corriente y en el que, digamos, del que parte el alumnado, no es el mismo que el significado que damos a un centro geométrico. En el caso del cuadrado, de la celda cuadrada, el centro geométrico sí se puede corresponder con el centro de esa idea de estar en medio. Tanto si se define como el centro de un cuadrado, de una celda cuadrada, como el punto de intersección de las mediatrices de los lados, de las bisectrices de los ángulos, o el centro del círculo inscrito o circunscrito, todos esos centros coinciden. La cosa cambia en las celdas triangulares y más cambia todavía en las celdas de una retícula polar que ya tienen lados curvilíneos. Incluso eso de estar en medio escapa a toda idea intuitiva cuando tenemos algún polígono como ese tan irregular, convexo, en el que uno de sus centros, el baricentro, está fuera del propio polígono, ¿no? Entonces, de ahí que el centro no siempre esté en medio, ¿vale? Presento también algunos teoremas relativos al centro de un cuadrilátero que tienen su interés. El primer problema es, por ejemplo, cuando trazamos las diagonales de un cuadrado, queda dividido en 4 triángulos que son exactamente iguales. Si la celda pasa de ser cuadrada a rectangular, entonces esos triángulos ya no son iguales. El superior y el inferior, los azules, sí lo son, los ocres también, pero los 4 ya no son iguales. Entonces, ¿cómo justificar que tienen la misma área? ¿O cómo justificar que continúan siendo iguales en área los triángulos ocres cuando el rectángulo se convierte en un trapecio? En un trapecio simétrico en el que, digamos, los dos lados oblicuos sean simétricos, tengan la misma longitud. Incluso cuando el trapecio sea asimétrico. Entonces, me parece interesante desde el punto de vista didáctico que la simetría puede justificar la igualdad de esos triángulos en los 3 primeros casos, pero no en el cuarto. En el cuarto se necesita un razonamiento más profundo, que es el que determina en el fondo la causa del fenómeno. O sea, la causa del fenómeno, si nos quedamos en el cuadrado, el rectángulo y el trapecio simétrico, parece ser la simetría, pero
cuando analizamos el caso del trapecio no simétrico, vemos que la causa no es la simetría, sino otra. Y el resultado es falso cuando la figura deja de ser un trapecio. Entonces, no digo más para que lo podáis descubrir en el libro e invitéis a vuestros alumnos a elaborar razonamientos para que descubran esas propiedades. Las actividades que propongo en este caso es hacer del aula la celda. Si leéis el libro veréis que relaciono el aula con la celda a través de Gustavo Adolfo Bécquer. Pues escribió una carta, bueno, una serie de poemas titulados Cartas desde mi celda. Y entonces cabe preguntarse, ¿dónde está el centro de nuestra celda, entendiendo el aula como celda? ¿Cómo podríamos determinar su centro? ¿Vale? El capítulo 3 está dedicado a destacar coincidencias. Los alumnos suelen utilizar la retícula a veces para resolver problemas y marcar en ellas las coincidencias que se producen de los fenómenos. Hay una cosa que muchos alumnos de matemáticas hemos aprendido, que es la criba de Eratóstenes. Es ese rectángulo azul que tenéis a la derecha en la que se van tachando los números que son múltiplos para que al final queden solamente los números primos hasta 100 en una retícula 10 por 10. Es curioso lo que se ha repetido y se ha reiterado la criba de Eratóstenes sin que yo por lo menos no se haya visto a nadie que plantee otra configuración reticular que no sea un cuadrado de 10 por 10. Por ejemplo, si hacemos un cuadrado que en lugar de 10 filas tenga solamente 6 filas, vemos que la configuración de los números primos permite llegar a algunas conclusiones. Me refiero a su distribución a lo largo de esa retícula, que es la figura que tenéis en colorines en la parte inferior. Con esta propuesta, un día en mi clase vi una alumna que tenía un atillo de rotuladores, que es la fotografía en pequeñito que tenéis, rotuladores de perfil hexagonal, que así atados componían otro hexágono. Lo extraordinario del caso fue que me di cuenta de que al primer rotulador se le añadían otros dándole la vuelta, que eran al final 1 más 6, 7, luego eran 19 y luego eran 37. Y nos preguntamos, ¿acaso esta configuración de hexagonal es una fórmula que genera números primos? Entonces, analizamos el fenómeno y nos planteamos si otro tipo de retículas, que no fuera la hexagonal, podría dar lugar a fórmulas de números primos. Eso es uno de los aspectos que está analizado en el libro también. Y el capítulo concluye con lo que yo he llamado una versión continua de las tablas de multiplicar. Si veis, la figura de la izquierda viene a ser un cuadrado de 10 por 10, es una cuadrícula de 10 por 10, 100 celdas, en la que están representadas las tablas de multiplicar. Pero he destacado del mismo color aquellos productos que son iguales. Ya se aprecia aquí que los colores fucsia, azules, verdes, grises, amarillos, van creando una especie de curva. Esas curvas se hacen continuas cuando uno trata las tablas no como si fueran productos de números enteros, sino productos del plano. Es decir, x por y igual a una constante. Sale esta familia de hipérbolas azules que tenéis en la figura del medio. Y eso me inspiró a crear lo que llamé una reglaria. Es decir, tener una regla como un patrón dividido en cada unidad dividida en décimas, de manera que cuando tú aplicas un rectángulo sobre ella, a partir de los vértices, de la coincidencia de los vértices con las líneas, tú puedas determinar el área de ese rectángulo. Evidentemente, si el rectángulo se coloca con un vértice en el 0, 0, el producto de los lados, el área, sería la línea donde cae el vértice opuesto. La lectura es inmediata. Y me pregunté, ¿por qué demonios no se nos ha ocurrido hacer esto
así como hay reglas para medir longitudes, podríamos hacer esto para medir áreas de forma directa, como por ejemplo al medir, no sé, un fragmento de un mapa, por poner un ejemplo. Entonces, de las tablas de multiplicar discretas pasamos a las tablas de multiplicar continuas y a una regla que permite determinar el área de una figura a partir de la lectura. Aquí he separado cada décima de áreas una línea negra, la azul sería la mitad y la roja sería cada unidad de área. El capítulo cuarto se titula Vértice a vértice y celda a celda, porque aquí me preocupo de las longitudes y de las áreas. Un día cuando entré en clase vi en la pizarra esta lista que tenéis puesta aquí que dice conectors situacionals, es decir, conectores situacionales. En la pizarra estaba escrito solamente al damunt a sota, encima, debajo, sobre de, sota de, por encima de, por debajo de, en la parte superior, inferior, etc. Y entonces, antes de borrar la pizarra y empezar mi clase, les planteé a los alumnos, ¿cómo haríais una representación gráfica de estos conectores situacionales? Y el resultado fueron las figuras que veis aquí. De hecho, salió una cuestión lingüística interesante y es que propusieron que habría que inventar una palabra para distinguir cuando algo está, por ejemplo, encima de la mesa, pero en contacto o sin contacto con la mesa. Para que no haya dudas cuando decimos encima de la mesa o por encima de la mesa. Una palabra que diferenciara estar en contacto con o no estar en contacto. Entonces, al dibujar, a partir de los dibujos que habían hecho los alumnos sobre la representación de estos conectores, se vio clara la ambigüedad que había. Entonces necesitábamos, para precisar en matemáticas, no solamente decir si está encima o está debajo, a la izquierda o a la derecha, etc., sino cuánto arriba, cuánto abajo, cuánto a la izquierda, cuánto a la derecha. Y entonces volvió a salir la cuadrícula. Y volvió a salir la necesidad de tomar un punto de referencia a partir del cual determinar las longitudes, las distancias. O sea, hicimos un enfoque lingüístico de las coordenadas cartesianas. Evidentemente la retícula polar, si la retícula polar más vital que tenemos son las dos retículas polares, una centrada en el polo norte y en el polo sur, que coinciden en el ecuador y que además son curvilíneas. De esta retícula había que hablar. Pero hay una cosa más importante y es eso que he escrito aquí de que el lado y la diagonal de un cuadrado son iguales. Evidentemente, quienes me estáis escuchando sabéis que el lado y la diagonal no son iguales. Pero me pareció sorprendente, eso ya hace algunos años, que casi un tercio del alumnado de primero de ESO que tenía yo, de unos 85 alumnos, pues unos, no sé, 25 o así, pensaran que el lado y la diagonal de un cuadrado son iguales. Su argumentación era que cuando en una cuadrícula tú mueves un punto o vas de una esquina de una cuadrícula, de un vértice, al vértice opuesto, hacia la derecha avanzas una unidad y hacia arriba o hacia abajo también avanzas o desciendes una unidad. Por tanto, esa diagonal también era un avance de una unidad. Entonces me pareció extraordinario porque pensé, ¿cómo puede ocurrir eso? Y llegué a la conclusión de que habían medido poco. O sea, los compañeros que sí que veían claro que no era así, lo primero que les dijeron fue decir, ¿por qué no lo medís? Y veréis que no son iguales. Entonces, me pareció muy bueno encontrar una motivación didáctica enraizada en las dificultades de los alumnos para hablar del teorema de Pitágoras. Porque una vez vemos que las longitudes son distintas, cabe preguntarse qué relación hay entre ellas. Y esto nos lleva al teorema de Pitágoras. ¿Cómo se produjo esto en clase? Lo veréis en el libro, ¿vale? Y luego en la esfera, pues me pareció interesante plantear la cuestión de qué ocurre en un triángulo esférico curvilíneo cuando es rectángulo. La solución en el libro. También en ese capítulo 4, claro, cuando hablamos de líneas en un monitor,
hablamos de líneas pixeladas. O sea, la unidad espacial mínima de un monitor no es el punto matemático, es un píxel. Y tenéis dos fotografías. Una es de un mural que hay en un edificio cerca de mi casa, en la que la figura se muestra pixelada. Tenéis la figura general y un detalle. Entonces, esto es lo que se conoce como discretización de segmentos. Cuando uno traza un segmento en una cuadrícula, que es el segmento tiene cierta inclinación, ¿cuáles son las celdas, los píxeles de esta cuadrícula que deben activarse o no activarse para que reproduzcan de la forma más fiel posible el segmento? Hay diversos algoritmos, quizá el más sencillo y que, digamos, cabe mucho o viene muy bien para la ESO, sea el de Bresenham. Y el teorema de Pi, que es un teorema para calcular áreas a partir de contar los vértices de una cuadrícula. El capítulo 5 trata de la creatividad celular. Con eso quiero decir lo que se puede crear con retículas. Hace ya mucho tiempo, en el concurso Videomat de Cataluña, una escuela de primaria se planteó el problema de cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez. Entonces, yo este problema lo llevé a clase de primero de la ESO y dijeron, bueno, 64. Pero alguien dijo, no, hay 65, porque el tablero entero también es un cuadrado. Y esto generó que muchos se dieran cuenta entonces de que no hay 64 ni 65, sino muchísimos más. Entonces, el problema es un gran problema matemático, porque el problema es cómo los contamos. Entonces, aquí tenéis un alumno que intenta trazar una manera de contar los cuadrados. Otro quiso contarlos todos exhaustivamente, lo que se convirtió en un lío y llevó a pocas soluciones. En el libro podéis ver cómo fue al final la manera de contarlos, sin que nos pasáramos por alto ninguno, y como luego este problema, no esto ya en clase, pues derivó en uno, que es decir, bueno, y si la cuadrícula se hace tridimensional, ¿cuántos cubos hay en un cubo compuesto de celdas cúbicas, ¿no? Es un problema interesante que conduce también al teorema de Nicómaco, que es aquel de que la suma de los cubos de los números naturales consecutivos es igual al cuadrado de la suma de los números naturales consecutivos. Dos tipos de retículas que me parecen interesantes son los bordados Sashiko de Japón, que aquí tenéis un ejemplo solamente, que da lugar a ciertos problemas matemáticos, y luego un diseño de textil extraordinariamente popular como es la pata de gallo. La pata de gallo, hay muchas modalidades de pata de gallo, pero quizá el diseño más popular se ve en muchas prendas de vestir y es el más, digamos, fundamental, es el diseño con el que se embaldosó el suelo del Mercado Central de Sabadell. Al Mercat Central de Sabadell. Aquí tenéis una fotografía de unos alumnos que fuimos al mercado, entonces tenían que hacer una serie de actividades y entre ellas era tratar la cuestión del diseño del embaldosado. Entonces veréis una relación interesante entre el embaldosado del Mercat Central de Sabadell, la pata de gallo, y el tema que abría este capítulo 5, el tablero de ajedrez. Por último, el último capítulo es las retículas sonoras. Aquí tengo que dar 1000 gracias al comité editorial de la FESPEM, de LIGMAT y de Catarata, porque gracias a que ellos propusieran ampliar de cuadrícula a retícula, fue cuando a mí se me ocurrió hablar de las retículas sonoras. ¿A qué me refiero con las retículas sonoras? Pues yo quería una retícula que fuera nueva, que no se hubiera hablado, y estuve pensando durante días qué podría ofrecer de nuevo. Y entonces, un día, una mañana, me vino la iluminación. Y es la retícula que forman los trastes y las cuerdas de una guitarra. Recordando la introducción que ha hecho Yolanda, yo pienso que
si yo no he visto una retícula para trabajar en matemáticas en una guitarra, teniendo en cuenta de que antes de que yo fuera matemático ya era guitarrista, es por culpa de haber aprendido las matemáticas por contenidos. Porque la guitarra no formaba parte del ámbito matemático, nunca había formado parte del ámbito matemático. Y entonces se me ocurrió esa retícula. En el caso de la guitarra tradicional, los trastes son paralelos y las cuerdas también cortan la cejilla y la selleta en puntos equidistantes. Entonces, la retícula global de una guitarra tradicional, en el fondo, es un trapecio, porque la separación de las cuerdas en la selleta es más grande que en la cejuela. Y entonces todas las celdas que aparecen son trapezoidales. Entonces, ¿qué determina la buena afinación? La buena afinación determina que cuando yo toco una cuerda al aire, por ejemplo, y luego en el séptimo traste, el intervalo musical, en este caso de una quinta, tiene que ser el mismo en la sexta, en la primera, en la segunda, en la tercera, en todas las cuerdas. Si toco en otro traste, el intervalo, por ejemplo, de tercera menor, la relación que hay entre las notas al aire y en el tercer traste, ese intervalo melódico tiene que ser el mismo en todas las cuerdas, siempre que pise en el mismo traste. Eso significa que en la retícula trapezoidal, aquí tenemos un lado dividido en partes iguales, en la cejuela el otro lado paralelo del trapecio dividido en partes iguales, y luego los trastes que dividen las cuerdas, cada traste en la misma sección de cada cuerda, de todas las cuerdas. Entonces, habiendo paralelismo, el teorema de Tales claramente justifica la entonación, digamos, geométrica de las guitarras con trastes paralelos. Digo entonación geométrica porque en la guitarra ocurren más cosas. Pues los trastes y las cuerdas no están en el mismo plano, de hecho las cuerdas se mueven en un plano inclinado, bueno, y ocurren cosas, detalles, digamos, que sería muy largo de explicar. Pero desde un punto de vista geométrico, viendo la guitarra como un plano, el teorema de Tales justifica la entonación geométrica con trastes paralelos porque se conservan las proporciones, gracias al paralelismo de los trastes. Lo extraordinario es que hoy en día se hacen guitarras con los trastes que no son paralelos. Entonces, ni las cuerdas son paralelas, ni los trastes son paralelos. Lo único que se continúa respetando es la equidistancia en la cejuela y en la selleta. Entonces, si no hay paralelismo, ¿cómo se puede justificar la buena entonación? Porque la buena entonación sigue siendo la misma. Aunque los trastes no sean paralelos, en un traste, las cuerdas tienen que, al pisar en ese traste, todas las cuerdas tienen que determinar una longitud vibrante que corresponda a la misma sección. Bueno, este teorema le llamé teorema de las divisorias. Y su formalización vendría a ser, ahora la retícula ya no es trapezoidal, la retícula es un cuadrilátero. Entonces, si tenemos un cuadrilátero ABCD y trazamos dos divisorias, una podría ser el traste MN y otra la cuerda PQ. Entonces, si el punto M divide AB en una sección R, pongamos, el punto P divide la sección AC y el punto Q divide BD en la sección R, y los puntos M y N dividen los lados AB y CD en la sección S, entonces el punto de intersección de ambas líneas, MN y PQ, que sería el punto O, debe dividir el traste MN en la sección R y PQ en la sección S.
vendría a ser el teorema que justifica la buena entonación. Le puse el nombre el teorema de las divisorias. Recuerdo haberlo buscado en internet y encontré una versión para el caso igual a 2, en que las secciones sean mitades, y encontré una demostración basada en el teorema de Varignon, pero este teorema no lo encontré. En el libro verán una explicación más profunda y podrán apreciar un poco una demostración que realicé. También detrás de él acaba estando el teorema de Tales, pero no hay paralelismo. El paralelismo, para poder aplicar el teorema de Tales, hay que hacerlo, digamos, emerger de algún modo para poderlo aplicar. De hecho, hice un modelo con GeoGebra, porque tuve dificultades para encontrar la demostración, porque no acababa de lograr que el paralelismo emergiera. Y en GeoGebra, ¿cómo suena? Pues sonaba muy bien, porque GeoGebra me corroboró que efectivamente el teorema era cierto. Entonces, la guitarra en el aula de matemáticas sirve para oír relaciones numéricas y para entonar la geometría. Para terminar, les diría que por favor que compren este libro maravilloso. Les servirá de inspiración para sus clases y les hará tan felices como a mí me hizo escribirlo. Como ha comentado Yolanda al principio, no sé si el 80% del libro está basado en cosas que he hecho en el aula, que han sido contrastadas, y aparte, el último capítulo no lo he probado en el aula, no he llevado la guitarra, alguna vez ya la llevé al aula, pero no he llevado la guitarra en toda la dimensión que me hubiera gustado hacer. Muchísimas gracias por su atención y a la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas por invitarme y a poder participar en la colección Miradas Matemáticas. Muchas gracias. Gracias a ti, Miquel. Voy a empezar trasladándote una pregunta que creo que la has respondido a lo largo de la conferencia, pero está puesta al principio. No viene el nombre, viene asistente anónimo y dice en el libro que sí en el libro se dan ideas para trabajar de nuevas formas con los alumnos de primero y segundo de ESO, que lo considera muy necesario. Creo que lo has respondido, pero si quieres ampliar un poco la respuesta a la pregunta. A ver, quizá porque primero y segundo de la ESO es donde yo he probado estas cosas. Quiero decir, a mí me gustaría poder tener la libertad en bachillerato como he podido tener en primero y segundo de la ESO, y la libertad que me dio sobre todo el proyecto In Situ. Eso me dio la libertad. Y creo que los alumnos se han podido mostrar más libres y siempre se han venido muy a gusto y vinieron muy dispuestos a trabajar todas estas propuestas. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, puede o bien ponerlo en preguntas y respuestas o levantar la mano y le damos voz. Beatriz Baselga nos dice que muchas gracias por su contribución. Da gusto escuchar a docentes apasionados. Buenas ideas para el aula. Vale, pues muchas gracias. Bueno, Yolanda ha levantado la mano. Yolanda, tú tienes voz. Sí, mira, a mí me ha encantado escuchar a Miquel y lo he relacionado muchísimo con el nuevo currículo en todas las cuestiones que se habla de situaciones de aprendizaje, ¿no? Esta idea de que en el nivel que sea, y ahora incluso en bachillerato, que el alumno aprenda a través de situaciones de aprendizaje y que a partir de aquí ya introduciremos los contenidos que hagan falta, pero lo importante es una situación que motive y que dé lugar a que el alumno quiera aprender. Entonces, yo creo que leyendo el libro de Miquel hay muchísimas ideas, porque yo me lo he leído y lo he leído con esta onda de buscar situaciones de aprendizaje y está lleno. Y cada capítulo hay ejemplos de situaciones de aprendizaje para diversos niveles, no únicamente lo que él nos decía de primero y de segundo. O sea que muy recomendable en relación
incluso, a pesar de que Miquel es muy crítico con las reformas educativas y demás, para la nueva idea de aprender por situaciones de aprendizaje. Vale. ¿Se me oye? Sí, sí. Bueno, muy de acuerdo con Yolanda, y diré una cosa. Yo he sido crítico con las reformas educativas porque, de hecho, yo algunas veces he dicho que ninguna de ellas se ha llevado al 100% porque en el aula no ha habido cambios. Yo creo que la educación por competencias es la oportunidad por hacer un cambio en el aula. Yo creo que si el profesorado de matemáticas se replantea o se plantea qué hacer en el aula, entonces las cosas cambiarán. Y hay que plantearse qué hacer en el aula, pero no teniendo como referente los contenidos tradicionales de matemáticas. Que a lo largo del currículum hay que pasar por ciertos contenidos, eso es evidente, pero otra cosa es cómo esos contenidos se van desarrollando. Y tenemos alrededor un montón de cosas que están pasando cada día que podemos trabajar en el aula, de forma que los contenidos se vayan, digamos, vayan emergiendo por sí mismos y se vean como una necesidad y no como una imposición. No sé si hay alguna pregunta. Comento que Juan Martín Esteban en la sección preguntas y respuestas ha puesto el enlace en el cual se puede ir a la página de la Federación exactamente en la cual está el libro, y en la última entrada a la página está cómo pedirlo. Aquí Beatriz Baselga nos pregunta: ¿has tenido alguna vez conflicto entre la impartición de contenidos y la implantación de metodologías de aprendizaje significativo? Por ejemplo, con compañeros de departamento. Bueno, con compañeros o compañeras de departamento no, porque en el departamento de matemáticas donde he estado, digamos, compartíamos una perspectiva bastante, digamos, contemporánea de la enseñanza del aprendizaje. Pero sí que he tenido algunos problemas con algunos colegas del centro y a veces con los padres de los alumnos. Pero debo matizar una cosa. Los problemas que he tenido con los padres de los alumnos, de hecho, no han sido porque criticasen mi método de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje o estos métodos, sino porque ellos partían de una idea de lo que era ser profesor de matemáticas y nadie les había informado de que se producían cambios en la manera en que se aprendían y se enseñaban las matemáticas. Tuve que realizar varias reuniones con los padres de los alumnos. De hecho, en el proyecto de instituto en el que estábamos, cada principio de curso hacíamos una reunión para informar a los padres de cómo se desarrollaban las clases. Entonces, no he dicho problema, pero no es que fuera un problema, sino que en el saber popular hay una idea de lo que es ser profesor en general y ser profesor de matemáticas en particular, y esa idea no ha cambiado desde hace muchísimos años. En nuestro proyecto invitamos a algunos padres a entrar en nuestras clases. En mi clase entraron varios padres y los que entraron me dijeron que nunca volverían atrás. Nada más. Muchas gracias. Y también Beatriz hace otra nueva pregunta, que si te puede preguntar sobre los procesos de evaluación y calificación. Sí. Para los procesos de evaluación y calificación, que esa es una parte muy difícil, quizá la más difícil del profesorado, una cosa muy útil fue elaborar rúbricas para cada tipología de enseñanza, de actividad de enseñanza y aprendizaje matemático. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, hay una actividad universal, que es resolver problemas. Otra es, por ejemplo, comentario matemático de una imagen. Otra, comentario matemático de un texto. Otra, resolución de un ejercicio. Cuando digo un ejercicio me refiero a un ejercicio de cálculo, ya sea de números, de fracciones, de derivadas. Un ejercicio es un ejercicio en que
que suele empezar con un imperativo y hay que realizar una tarea muy específica. Y luego hay otra tarea, otro tipo de actividad que usábamos nosotros, que eran las Kellys, que son actividades de razonamiento matemático y que pueden ser extrapolables a otras materias. Entonces, para cada tipo de tipología de actividad tenía una rúbrica en la que, aparte de la evaluación, el alumnado podía ver las fases que necesitaba desarrollar para poder llevarla a cabo. A partir de ahí evaluábamos. Bien, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo, Yolanda. Bueno, añadir que tal vez nos encantaría que Miquel continuase escribiendo libros que nos diesen lugar a pensar a los profesores todavía en activo en situaciones de aprendizaje para sus alumnos, porque creo que es una tarea importante que tenemos sobre la mesa, ¿no? Cómo organizar todo el aprendizaje de las diferentes etapas a partir de situaciones de aprendizaje. Entonces, cuantos más autores sean capaces de proponernos ejemplos y situaciones de aprendizaje, pues tendremos como un banco de datos, ¿no? donde recabar información para mejorar nuestras clases. Y muchas gracias, Miquel. Bueno, ¿puedo decir algo más? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Yolanda. De hecho, yo os diré una cosa. Yo me retiré hace 2 años. El teorema de las divisorias, el último capítulo del libro de la retícula matemática, se me ocurrió después de haberme retirado. Eso en parte me alegro y me siento orgulloso, pero me produce una tristeza enorme pensar cómo puede ser que esto no se me haya ocurrido antes, o a alguien no se le haya ocurrido antes, alguien que ha estado 35 años dando clase. Yo creo que esto tiene que cambiar y puede cambiar cuando nos decidamos a hacer nuestro trabajo de una manera más abierta y basándonos en el estudio de las cosas vivas que tenemos alrededor. Bien. Así lo siento. Pues muchísimas gracias, Miquel. Tienes un reto que ha dado Yolanda. No es urgente y quiero agradecer a todos los que han estado presentes o a los que escuchen esto con la grabación que tendremos a partir de mañana, la asistencia y al servicio de publicaciones de la Federación y al editorial Los Libros de la Catarata por seguir publicando este tipo de libros que tan interesantes son. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo.